SER Podcast. Saludos y bienvenido al podcast de Sucedió una noche. En este episodio celebramos el centenario del nacimiento de Pierpaolo Pasolini. Charlamos con el director Chema de la Peña, que estrena documental sobre la actriz Charo López. Sonrisas y lágrimas es el musical que Jack Bourbon nos trae esta semana, y hoy comenzamos con una serie de reportajes con los que a lo largo del mes de marzo queremos homenajear a los 4 españoles nominados a los premios Oscar este año: Penélope Cruz, Javier Bardem, el músico Alberto Iglesias y el cortometrajista Alberto Mielgo. Esta semana comenzamos con el compositor Alberto Iglesias. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas y bienvenidos a Sucedió una noche. Un rápido sumario del programa y empezamos. Vamos a recordar al director italiano Pierpaolo Pasolini en el centenario de su nacimiento. Esta es la lista de las entrevistas para Saló. Para el estreno, los abogados finalmente prefieren empezar por Milán. Están convencidos de que allí tenemos más posibilidades de esquivar a los censores. Esperemos que tenga razón. Marzo es el mes de los Oscar y a lo largo de los 4 programas de este mes vamos a ir homenajeando a los 4 españoles nominados este año a la estatuilla. Empezamos con el músico Alberto Iglesias. Bueno, estoy muy contento, sobre todo porque es una noticia muy alegre y produce mucha alegría, bueno, a mis amigos, a todo el mundo, pero también te quedas un poco atontado, bueno. Y en la sección de Jack Bourbon, uno de los musicales más populares de la historia. Un musical protagonizado por Julie Andrews. No jodas, sonrisas y lágrimas. Eso es. Y charlaremos también con el director Chema de la Peña de la película que ha dirigido sobre la actriz Charo López. Este es el menú. Si os gusta, quedaos, porque comenzamos a servirlo ya mismo. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Este 5 de marzo se cumple el centenario del nacimiento del director Pierpaolo Pasolini, una de las figuras imprescindibles de la Italia de la posguerra. Fue un intelectual que criticó con sus películas y sus libros la sociedad de su tiempo. En los próximos minutos vamos a recordar su figura, su cine y su violenta muerte. Le aseguro, señor comisario, que eso fue lo primero que pensé. ¿Pero quién habrá sido el desgraciado que ha descargado esta basura delante de mi casa? Parecía un montón de trapos. ¿Y es entonces cuando bajó usted al portal? Sí, bajé y cuando lo vi casi me muero del susto. Los trapos no eran trapos, es que era un hombre muerto. Estaba totalmente destrozado. Bien, ha tomado nota, sargento. Pocas horas después era identificado el cadáver. Pierpaolo Pasolini, 52 años, director de cine y escritor, residente en Roma. Ninetto Davoli, uno de los actores habituales de sus películas, fue el último amigo que le vio con vida. Bien, esa misma noche, sobre las 10 más o menos, cenamos juntos en un restaurante. Parecía preocupado. Además me extrañó especialmente una frase que me dijo. Va y me dice: la gente es odiosa. Viniendo hacia aquí he caminado con la cabeza baja para no encontrarme con los ojos de nadie. Una hora después, pues nada, nos despedimos y él se marchó en su coche. Al día siguiente era arrestado un joven de 17 años llamado Giuseppe Pelosi, que habitualmente se dedicaba a la prostitución homosexual y cuyos servicios Pasolini había contratado la noche de su muerte. Juntos se habían dirigido a un solar cercano al puerto de Ostia. Era yo quien debía hacer de hombre. No se había dicho en ningún momento que lo haríamos por turnos. Los que vienen a mí ya saben que por ahí no paso. Así que cuando me negué, se puso como un loco. Empezó a golpearme y me defendí con un palo. ¿Sí? Señor comisario, ha llegado el informe de la autopsia. Así pásamelo. A ver, veamos. 8 costillas rotas, el hígado desgarrado, la nariz aplastada, la oreja
izquierda ha sido arrancada, la mandíbula fracturada, parte del cráneo está hundido y la mano derecha presenta múltiples fracturas. No me dirás que todo esto se lo hiciste tú con un palo. No sé, yo no sabía lo que hacía. Quizá fue al escapar. Al ver la sangre me asusté y corrí hacia su coche. Había dejado las llaves puestas y la puerta estaba abierta. No lo sé. Debí atropellarle mientras huía. Ya le digo que no me acuerdo bien. Estaba conmocionado. Está bien. Está bien, sargento. Se lo puede usted llevar, ya lléveselo. Pierpaolo Pasolini nació en Bolonia el 5 de marzo de 1922. Desde los 7 años escribía poesía y a los 20 publicó su primer libro. ¿Qué calificación profesional prefiere usted? ¿Poeta, novelista, guionista, actor, crítico o director? En mi pasaporte consta simplemente escritor. Pasolini fue desde muy joven un furibundo antifascista, a los que siempre fustigó con sus libros o con películas como Saló o Los 120 días de Sodoma. Nosotros, los fascistas, somos los únicos verdaderos anárquicos. Naturalmente, una vez nos hemos adueñado del Estado. En efecto, la única verdadera anarquía es la del poder. Su abierta homosexualidad hizo de él una persona muy incómoda en la Italia de la posguerra. Las cosas, querido Chapeletto, no te van muy bien. Ya no puedes hacer más herejías de las que has hecho. Has renegado de Dios y de todos los santos. Y además eres un poco marica. Pasolini, ateo y marxista, era capaz de atacar con dureza a la Iglesia católica, pero también de filmar una película como El Evangelio según San Mateo, dedicada al Papa Juan XXIII y en la que sigue literalmente y de manera escrupulosa las Escrituras. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies, a fin de que envíe operarios a su mies. Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, y quien no carga con su cruz y me sigue, no merece ser mío. Quien a costa de su alma conserva su vida, la perderá, y quien perdiere su vida por amor a mí, la recobrará. Pasolini fue también un excelente pintor. De hecho, en su película El Decamerón, él mismo interpreta al célebre pintor Giotto. Bebamos a la salud del maestro que ha hecho una obra grande para nuestra ciudad. ¡Salud! 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 Y gracias, y amigos. Suerte, maestro, a vuestra para salud. su próxima obra. Pero el cine fue sin duda su gran pasión. Creo que haría películas incluso si fuera el último hombre libre. Tal vez haga películas porque lo necesito. Es el modo en que me expreso a mí mismo. Y si mi expresión está alienada, ¿qué más da? Al menos me expreso tan libremente como me es posible. Dirigió una veintena de películas con títulos como los ya citados y otros como Acatone, Pajaritos y Pajarracos, Teorema, Los cuentos de Canterbury o Edipo Rey. ¿Pero de qué tienes miedo? Has dicho que asesinaron a Layo en una encrucijada. ¿Y dónde está esa encrucijada? En el camino que conduce al santuario de Apolo. ¿Por qué te atormentas con la idea absurda de ser amante de tu madre? Los dioses protegen a los reyes. No debes atormentarte con tan horrible pensamiento. De cualquier modo, necesito saber la verdad. Su última película, Saló o Los 120 días de Sodoma, fue póstuma, ya que se estrenó pocas semanas después de su muerte. Cuando estrene su última película, bajo el título de Los 120 días de Sodoma, ¿cree que volverá a protagonizar un nuevo escándalo? Bueno, creo que escandalizar es un derecho. Ser escandalizado es un placer. Y quienes se niegan a ser escandalizados son unos moralistas. La noche del 1 de noviembre de 1975, Pierpaolo Pasolini salió a cenar. Buenas tardes. Buenas tardes, Pierpaolo. ¿Cerrado? No. Para ti siempre está abierto. Gracias. Maestro. Estoy esperando a Nineto. De acuerdo. Nineto Davoli, como oíamos al principio, le acompañó en esa última cena. Luego, Pasolini se dirigió con su coche a la estación romana de Termini, donde recogió al chapero Giuseppe Pelosi. Jack Palance, ¿me dejas conducirlo? Ni siquiera tienes el permiso. ¿Dónde has estado? Lejos. Sube. Hasta luego. Y ambos se dirigieron hacia el solar del puerto de Ostia, donde el director fue asesinado. Pelosi confesó ser autor del crimen y fue condenado. Este tribunal condena al acosado Giuseppe Pelosi a la pena de 9 años y 7 meses de prisión como autor de un homicidio no intencionado en la persona de Pierpaolo Pasolini. Silencio, por favor. Silencio. Asimismo, se le condena a 1 año y 8 meses de prisión por el robo del automóvil de la víctima. Silencio, por favor, silencio.
Giuseppe Pelosi fue a la cárcel, pero en Italia fue creciendo la teoría de un crimen político, en el que el condenado era solo el cabeza de turco. Pasolini, ¿ha lanzado usted un ataque en solitario a instituciones, ideologías, individuos, autoridades? Es cierto, Pasolini tenía enemigos en todos los bandos. Había sido expulsado del Partido Comunista por pederasta. Los grupos fascistas le tenían amenazado desde hacía tiempo. Y en la Democracia Cristiana tampoco tenían muchos simpatizantes, ya que este partido era el principal blanco de sus ataques verbales y escritos. Ya he dicho demasiado. Todo el mundo sabe que pago las consecuencias de mis actos. Quizá me equivoque, pero solo pretendo avisar de que estamos en peligro. En 2010, un senador del partido de Berlusconi llamado Marcello Del Zutri declaró poseer el capítulo perdido de Petróleo, el libro póstumo en el que Pasolini escribía sobre los asesinatos políticos cometidos en la década de los 70. Según Del Zutri, los datos de ese capítulo conducirían hasta los verdaderos asesinos. Por su parte, el pintor Giuseppe Zigaina, íntimo amigo del director, publicó en los años 90 un libro en el que aseguraba que Pasolini programó y organizó su propia muerte a lo largo de 15 años. Según Zigaina, Pasolini entendía la muerte como imprescindible para comprender su obra, y desde 1960 todos sus trabajos estuvieron puestos al servicio de esa idea. Por ejemplo, en su libro Empirismo herético, Pasolini había escrito: El hombre se expresa sobre todo con la acción. Hasta que yo no esté muerto, nadie podrá garantizar conocerme verdaderamente. Zigaina llegaba aún más lejos y aseguraba que leyendo entre líneas los libros de Pasolini se descubre que éste profetizó incluso el día del crimen, dónde ocurriría y que sería a bastonazos. Según él, Pasolini tenía que organizar su propia muerte, ya que no podía suicidarse. En otra ocasión escribió: El suicidio deja dentro de ti la cualidad peor de la vida. Él deseaba la muerte mítica del héroe. Porque solo la muerte del héroe es un espectáculo y solo esta es útil. Giuseppe Pelosi falleció en 2017. Unos años antes, en 2005, había dado una nueva versión del crimen. Dijo que estaban en aquel solar cuando de repente aparecieron 3 desconocidos que sacaron a Pasolini del coche y empezaron a golpearle. ¡Levantadle! Ven aquí. ¡Das asco! ¡Voy a arrancarte la polla, guarro! ¡Chupapollas! ¡Levantad a ese maricón de mierda! Él escapó en el coche del director y quizá en su vida pudo atropellarlo, causándole definitivamente la muerte. Esto explicaría uno de los misterios del crimen, cómo un joven enclenque como Pelosi pudo matar en una lucha cuerpo a cuerpo a un hombre fuerte como era Pasolini y dejarle completamente destrozado. Pero en la muerte del director italiano sigue habiendo muchos puntos oscuros. No sé por qué, pero nunca había estado en el lugar en que mataron a Pasolini. Nanni Moretti, en su película Caro Diario, lanzaba un emotivo y silencioso homenaje a Pasolini, denunciando el olvido en el que había caído. Su cine, que había sido un revulsivo político, social e intelectual en los años 60 y 70 del siglo XX, ya casi no se veía. No hemos vendido ni una entrada, no ha venido nadie. ¿Eh? ¿Una de Pasolini y la sala está vacía? Por eso este centenario de su nacimiento nos sirve para recordarle y reconocer que todavía hoy en día la obra literaria y cinematográfica de Pierpaolo Pasolini sigue siendo el testimonio vivo de un pensamiento radical e insobornable. Y ahora llega ese momento en el que cogemos 3 diálogos de película y 3 fragmentos de sus respectivas bandas sonoras y os retamos a que las adivinéis. ¿Cómo te encuentras? Dime. Muy bien, debía estar cansada o algo así. He dormido como un tronco. Tu tío pregunta por ti otra vez. Te ha tomado mucho cariño. Y ese chico tan simpático ha venido 2 veces a buscarte. Le dije que estabas durmiendo y que no quería molestarte. Bueno, ya he descansado y estoy dispuesta a todo. ¿Está hecha la salsa? ¿Por qué tarareas ese vals? Te pido por favor que no vuelvas a tararear esa música. He conseguido sacármela de la cabeza y no quiero empezar otra vez. Recuérdalo, por favor, no tararees esa música.
¿Usted conoce a un hombre llamado Greening, señor Fox? Nunca tuve ese placer. La madre de Greening creía que estaba metido en el negocio del contrabando. Sospecha que hubo algo raro por parte de sus compañeros. Entonces su camino está claro. Cuélguelos a todos. Lo haré, señor Fox. A su debido tiempo y con las adecuadas pruebas, haré que cada bribón de esta parroquia se balancee de una cuerda al amanecer. Espero estar allí para verlo. Estará, señor Fox, con mi invitación personal. Esta noche os presento una novedad. Este hombre es de Oklahoma. Y no solo canta canciones, sino también las escribe. Su nombre es Woodrow Wilson Guthrie, pero le llamamos Woody. Su canción se llama No tengo hogar. I ain't got no home, I'm just a roaming round. Just a wandering worker, I go from town to town. And the police make it hard wherever I may go. And I ain't got no home in this world anymore. Bueno, vamos a ver qué tal se os ha dado. Comenzábamos con Teresa Wright, que no quería que nadie tarareara el vals de la viuda alegre, porque empezaba a sospechar que su querido tío Charlie, interpretado por Joseph Cotten, era en realidad un asesino, en la película de Hitchcock La sombra de una duda. Y naturalmente oíamos tras el diálogo una versión de ese famosísimo vals compuesto por Frank Lehár. A continuación, Stewart Granger era interrogado en Los contrabandistas de Moonfleet, película dirigida en 1955 por Fritz Lang, con música de Miklos Rozsa. Y terminábamos con Esta es mi tierra, un film dirigido por Hal Ashby en 1976, con David Carradine interpretando a la leyenda del folk americano Woody Guthrie. And the Oscar goes to... Here are the nominees for Best Original Score. Como decíamos al principio del programa, a lo largo del mes de marzo vamos a hacer nuestro homenaje particular a los 4 españoles nominados al Oscar este año: Penélope Cruz, Javier Bardem, el músico Alberto Iglesias y el cortometrajista Alberto Mielgo. Hoy comenzamos con Alberto Iglesias, nominado al Oscar a la mejor música original por Madres Paralelas, la película de Almodóvar. Con 11 Goyas en su haber, 4 nominaciones al Oscar, el Premio Nacional de Cinematografía y muchos galardones más, Alberto Iglesias no solo se ha convertido en el compositor español más reconocido de la historia, sino en el músico de cine más importante de las 3 últimas décadas en nuestro país. La música de Alberto es música pictórica, que se pega a las imágenes como si fuera celofán. El objetivo final de sus melodías es amplificar las palabras y las sensaciones que ofrece la película. Y la demanda es, pues, que la música emocione, que no sabes por qué razón es capaz de que hagas asociaciones, de que ames más al personaje o al lugar en el que viven dos personas, dos amantes, no sé. Melodías delicadas e intimistas, temas dramáticos o de comedia, sin olvidar los pasajes de misterio y tensión. La mayor virtud de Iglesias es saber adaptarse a lo que vemos, que la música se integre en la película como un elemento más, importante sí, pero a veces casi imperceptible. La música es un arma muy... subraya mucho y a veces puede ser una especie de sobreactuación, que se llore 2 veces. Lo que llora el actor más la música llorando, pues tiene que ser lo mismo. O sea que en esa escritura microscópica, o sea, de detalles, hay mucho rango, o sea, pero el final siempre es que el espectador tenga una sensación de los sentimientos de la película, de los personajes, de la historia, y si encima la música te da esa fuerza, o sea, te abre la percepción, pues mejor. Alberto Iglesias nació hace 66 años en San Sebastián.
Estudió piano, armonía y composición y empezó su carrera en el cine a comienzos de los años 80 del siglo XX con bandas sonoras para directores como Alfonso Ungría o Imanol Uribe. Él dice siempre que llegó a este mundo del cine por azar. El azar fue que mis amigos eran cineastas, entonces me fueron atrayendo a su mundo, al mundo de las historias, pero lo que no fue azar es que a mí me gustó eso. En los años 80 también empezó a colaborar con Julio Medem en un par de cortos, pero sería ya en los 90 cuando director y compositor formarían un tándem de gran éxito. Madalén, ponte junto a la vaca, junto a la pupilla. Vacas fue su primer largometraje juntos. Después llegaría la película por la que Alberto ganó su primer Goya. Camping La Ardilla Roja, ambiente mediterráneo. Esto suena bien. La Ardilla Roja, Tierra, Caótica Ana, Mama... Gran parte de la magia que destilan las películas de Julio Medem se debe a la música de Iglesias. Estar enamorada no es fácil. No basta con desearlo, hay que oírlo. El romanticismo tan especial del cine de Medem se escucha en la música del compositor donostiarra. También el misterio, la fantasía o la carnalidad de películas como Los amantes del Círculo Polar o Lucía y el sexo. ¿Qué prefieres? ¿Un polvo con alguien desconocido muy salvaje? ¿O un polvo con alguien conocido del que se es enamorado, pero también salvaje? Pero a mediados de los 90 se produce un hecho que va a ser fundamental en la carrera de Alberto Iglesias, su encuentro con Pedro Almodóvar. Él conoció una pieza que había hecho de música de cámara y me llamó y esto fue La flor de mi secreto hace ya unos cuantos años. Leo, tienes que salir de casa, hacer cosas. No puedes pasarte el día entero esperando que te llame Paco. Ya me gustaría, pero no puedo evitarlo. Pues si sola no puedes, buscaremos ayuda especializada. No necesito ayuda especializada, lo que necesito es a Paco. Iglesias ha venido a sustituir en el universo almodovariano el papel que en los 80 jugó Bernardo Bonetti, es decir, el músico que convertía en melodías todo el torrente de emociones, imágenes y situaciones sorprendentes que llenan las películas del director manchego. Pues Alberto tiene la gran virtud de intuirme, porque yo sí tengo una idea de la música pero no sé expresarla. Entonces Alberto empieza a hacer maquetas, me empieza a mostrar y yo le voy diciendo sí, no, esto me parece que... Le voy dando, como te diría, las indicaciones más genéricas, pero después el modo en que él hace la tensión y el modo en que él hace el lirismo es absolutamente personal y eso es lo que yo busco. Desde La flor de mi secreto, Alberto Iglesias ha compuesto todas las bandas sonoras de las películas de Almodóvar, convirtiéndose en el alter ego musical de Pedro. Me da mucha información, me habla de todo, y después me dice, bueno, pero si lo que te he dicho tú tienes una idea mejor, pues... O sea que lo más difícil en Pedro es que te da muchas ideas, pero tampoco le gusta que seas obediente. O sea, que está buscando siempre, y yo creo que me imagino que con los actores a los que dirige mucho, pero también está esperando que le sorprendan y que le enamoren, ¿no? Con títulos como Volver, Todo sobre mi madre o Dolor y Gloria, llegarían nuevos premios Goya, y también con nuestra favorita del tándem Iglesias-Almodóvar. Hable con ella, cuénteselo. Sí, ya me gustaría, pero ella no puede oírme. ¿Cómo está tan seguro de que no nos oyen? Porque su cerebro está apagado, benigno. El cerebro de la mujer es un misterio. Y en este estado más. Fue precisamente la música de Hable con ella la que de alguna forma lanzó su carrera internacional. Escogí a Alberto Iglesias por la banda sonora de Hable con ella. Creo que es una de las bandas sonoras más hermosas que se hayan hecho nunca, y yo quería a su autor conmigo. El director brasileño Fernando Meirelles encargó a Alberto la banda sonora de El jardinero fiel, una película protagonizada por Ray Fiennes y Rachel Weisz sobre los abusos de la industria farmacéutica en África. Es una tarjeta médica familiar, ¿no? Sí. ¿Y qué significa IC? Informados antes de consentimiento. Consintieron en recibir tratamiento y prestación médica familiar. Si no dan su consentimiento, ¿pierden la prestación sanitaria? No hay mucho que elegir, y además supongo que no les informan de los efectos secundarios. Yo no hago las normas, señor Quayle.
La música de reminiscencias africanas de Alberto Iglesias consiguió un hecho histórico. Por primera vez, un compositor español era nominado al Oscar. La pena es que al final no pudo ser. And the Oscar goes to Gustavo Santaolalla for Brokeback Mountain. Bueno, pues Gustavo Santaolalla. Gran sorpresa. Lo siento por Alberto. No pudo ser, pero un par de años después, Alberto volvía a ser nominado por la película Cometas en el cielo de Mark Foster. Sí, probablemente al ser la segunda, la gente debe pensar, a ver si se lo dan ya a este tío, ¿no? Qué pesado. Pues tampoco fue posible, a pesar del hermoso trabajo que el músico hizo para esta película ambientada en Afganistán. La tercera nominación al Oscar llegó en 2012. Hay un topo en la cúpula del servicio secreto. Lleva ahí desde hace años. El topo, protagonizada por Gary Oldman, se basaba en una novela de John le Carré como El jardinero fiel, y la música de Iglesias era pieza fundamental a la hora de crear esa atmósfera opresiva de intriga psicológica que tiene la película. Pero a la tercera tampoco fue la vencida. Ese año la estatuilla se la llevó Ludovic Bours por la música de The Artist, aunque Alberto no pierde la ilusión, y quién sabe si finalmente este año acabará ganando el Oscar por la música de Madres Paralelas. Aunque yo intento no ponerme como favorito, por supuesto, pero siempre piensas que, bueno, igual hay alguna posibilidad, ¿no? Para ganar este año tendrá que superar en votos a bandas sonoras como Dune de Hans Zimmer o El poder del perro de Johnny Greenwood. Además de sus trabajos nominados al Oscar, Alberto Iglesias ha compuesto bandas sonoras para otras películas internacionales. Trabajó con Oliver Stone en Comandante, con Ridley Scott en Exodus, Dioses y Reyes, o con Steven Soderbergh en las dos películas que dirigió sobre la figura del Che Guevara, El argentino y Guerrilla. Lo importante no es tomar el poder, sino saber qué hacer con el poder. Sí, señor. Y ese golpe tiene que estar basado en principios. A pesar de las ofertas internacionales que no paran de llegarle, el músico donostiarra hace años que decidió seguir trabajando en España y no en Estados Unidos. No me importaría vivir un tiempo aquí o vivir un tiempo en Londres, o sea, me gustan mucho los cambios, pero el rollo este de montarte un estudio aquí, o sea, bueno, un equipo con 5 ayudantes, como trabajan los compositores de aquí, con 3 copistas, no sé qué, todo eso, pues eso yo no lo veo, bueno, no creo que no es mi rollo, me gustaría una cosa más, o sea, que me ocurran cosas, me ocurra una película y venir. En los últimos años, Alberto ha formado un nuevo tándem con la directora Itziar Bollaín, con la que comenzó trabajando en Te doy mis ojos. A mí Alberto Iglesias me parece un lujo. Tenemos un lujo de músico en este país. Tenemos muy buenos músicos, pero Alberto me parece que tiene una elegancia y una calidad extraordinarias. Incluso Alberto es muy gracioso porque es muy modesto. Cuando vio Te doy mis ojos me dijo, pero si la película ya tiene música, no la necesita, ¿sabes? Luego le dije, no, Alberto, tú estoy seguro de que puedes hacer algo precioso aquí. Componiendo para Itziar, Alberto ganó un nuevo Goya por También la lluvia, a la que pertenece este tema que escuchamos de fondo, y este mismo año estaba nominado al premio por la música de Maisabel, ya sea con Almodóvar, Meden o Bollaín, con directores extranjeros o españoles. Alberto Iglesias tiene claro que no va a cambiar su criterio a la hora de elegir sus trabajos, porque para él el éxito no son los premios ni las buenas críticas, sino sentirse orgulloso de su propia música. Es algo que ha aprendido con la experiencia de los años. Lo más importante me ha pasado a mí por dentro, y es que no me importa esperar hasta que encuentro una película que de verdad puedo hacer algo. O sea, la idea de que solo se hace buena música cuando de verdad la película te conmueve o te hace una pregunta que te inquieta y que quieres responder.
Y con la música de Madres Paralelas de fondo, con la que Alberto Iglesias compite este año por el Oscar, vamos a recibir al invitado de hoy en el cine de su vida. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy hablamos con el director Chema de la Peña, que acaba de estrenar el documental Me cuesta hablar de mí, sobre la vida de la actriz Charo López. Un documental que podéis ver hoy domingo por la noche en el programa Imprescindibles de la 2 de Televisión Española. A lo largo de este trabajo, Chema de la Peña repasa la carrera de Charo López desde que comenzó en el cine de la mano de Gonzalo Suárez en Ditirambo hasta la actualidad. Charo siempre, en todas sus entrevistas, yo cuando empecé a investigar un poco, a bucear en los archivos, siempre aparecía una frase, ¿no? Me cuesta mucho hablar de mí, es que yo soy tímida. Cuando me llamó Chema, mi primera respuesta fue no. Que a mí me costaba creerlo, ¿no? Pero era verdad. Charo tiene esta característica de ser muy extrema. O sea, por un lado parece una persona muy decidida, evidentemente inteligente, muy buena actriz, y en las entrevistas siempre se desenvuelve de una forma bastante lúcida. Y tú te preguntas, ¿es cierto? O sea, ella sufre, y de hecho ella reconoce que este documental es la primera vez que hace una entrevista así a nivel más profundo, ¿no? ¿Es ahora el momento de mirar atrás? Quiero arrancar ese viaje a mi pasado y a mis recuerdos. ¿Ahora tranquilos? ¿Qué gano yo con todo esto? En los años 70 ella se convirtió en un ícono, por un lado, erótico, ¿no? Porque en aquella época, con todo el tema del destape, y sin ella provocarlo, se convirtió en una imagen, ¿no? de mujer inteligente, distante, muy bella. Se la compara con Ava Gardner. Entonces ese ícono se estableció y los directores y la profesión empezó a llamarle por esa imagen, ¿no? Y ella se dejó llevar por esa ola, pero tuvo que pasar mucho tiempo para que ella decidiera mostrar otra cara, ¿no? Que ella no era solo eso, ¿no? Que era más. Entonces empecé a reflexionar si merecía la pena haber dejado atrás mis estudios, mi trabajo como profesora, mis clases, a cambio de una profesión en la que no acababa de encontrar mi sitio. A través de Charo podemos recorrer prácticamente desde los años 60 hasta hoy día la historia de la interpretación, porque ella también ha sido muy polivalente en el sentido de que ha trabajado mucho teatro, mucho cine, cogió la era de la edad de oro de los 80 de las series, ¿no? Que ahora todo el mundo habla de Netflix y las series, claro, pero es que antes estaba aquí Fortunata y Jacinta o Los gozos y las sombras, ¿no? Que son series de muchísima calidad que dieron la vuelta al mundo y en la que Charo era protagonista, ¿no? La belleza de Charo, ¿no? Le ha dado todo y también le ha generado cierto complejo, ¿no? Ella lo reconoce y lo dice desde el principio, que sin su físico jamás no hubiera llegado a nada. Yo no presumo de nada, esto es una cosa que se hereda, como el que nace sumamente inteligente o, en fin, son privilegios que te da la naturaleza. Pero es una carga, te voy a decir la verdad, es una pesadez. Gonzalo Suárez, que la vio en el año 65 y se quedó prendado de ella y de su imagen y su belleza, y le ofreció el papel, el protagonista, en Ditirambo, y a partir de ahí cambió su vida, ¿no? Fue una experiencia tan fuerte que la primera noche, después de rodar, llegué, solo recuerdo verme en la cama sentada toda la noche así, mirando al vacío. Me quedo pequeñísima, enana, horrorizada cuando veo trabajar a Prada, a Yelena Sanmarina. Y yo, que es que no sabía hacer la O con un canuto. Hay una frase que ella dice en el documental, dice: yo soy muy guapa, pero si no tocas el violín no llegas. Entonces hay un punto de inflexión en su carrera, que ella tuvo una crisis, y entonces decidió que ella quería ser buena actriz y se empleó a fondo para trabajar la voz, para aprender de los mejores. Yo creo que también eso es interesante, cómo ella ha trascendido la propia belleza y ha conseguido llegar a un público más amplio y demostrar que es una buena actriz, ¿no? A mediados de los años 80, cuando estaba aquí en pleno apogeo, que acababa de llegar de Cannes, de presentar Epílogo, que ganó el Premio de la Juventud con Gonzalo Suárez, y digamos que estaba en lo más alto de su carrera, recién explotado todo el éxito de Los gozos y las sombras, y entonces le surgió una oportunidad de irse a Buenos Aires a hacer teatro. Total, que estrenamos. Estaba todo el Buenos Aires actoral, de directores, de productores,
todos. Y allí tuvo muchísimo éxito, muchísimo. Hizo una obra, estuvo casi un año en cartel, luego hizo otras 2 más. Y entonces allí, por primera vez en su vida, y eso se emociona cuando ella lo cuenta. Éramos popularísimos y eso es muy impactante, sin haber trabajado en un país que te reconozcan, ¿no? Sin haber tenido unos años de lucha detrás. Es una sensación muy especial. De repente consiguió triunfar como actriz. Allí no había esa carga del mito erótico ni de la belleza. Cuando volvió de Argentina a principios de los 90, ella decidió dar un giro en su carrera porque los papeles que hacía eran como más serios o de personajes un poco más distantes, de mujer fría. Entonces adaptó un texto de Darío Fo que se titulaba Tengamos el sexo en paz. Gritos, gemidos, aullidos, más lujuria, líbido a todo gas. Ya voy, Paco, ya voy, aunque no sepamos dónde. Claro, hoy día está súper de moda el tema de los monólogos, del stand-up comedy, pero al principio de los 90 aquí nadie sabía que era eso. Y ella fue la pionera, y hablando de sexo y ella sola, en un espectáculo que producía ella sola. Y estuvo de gira por España, por Buenos Aires, casi 5 años. El tiempo va pasando y esto que yo considero que ha sido el gran privilegio de mi vida tiene que irse terminando y se lleva regular. Respecto a la pérdida de la belleza, la entrada en la vejez, ¿no? Creo que Charo ha sido muy, muy valiente en el sentido de que ha querido hablar de eso. Tiene ahora 78 años. Como tiene mucho sentido el humor, lo cuenta con humor, con algunas anécdotas. En la calle es muy difícil que alguien no tenga la debilidad en algún momento de decir ¿cómo eras? ¿Cómo eras? Ten el valor. Acábala. ¿Cómo eras y cómo estás ahora? Esa no la digo. Esa la suelo rematar yo. Y lo afronta de una manera honesta y sincera, ¿no? Pero Charo tiene algo que es una vitalidad y unas ganas de vivir y de trabajar y muchísima pasión, y yo creo que eso le está haciendo superar toda esta fase más complicada. Yo no tengo más que decir que si volviera a nacer, querría volver a ser como soy. Charo tiene la peculiaridad, y desde aquí mi admiración, de que lo ha hecho sola, no porque estuviera sola, sino porque ella ha ido decidiendo en cada momento qué quería hacer con su carrera. Ha dicho que no a muchos directores, a muchos proyectos, a veces ha equivocado, a veces ha acertado, pero ella ha tenido la determinación de hacer este viaje sola. Ella ha tomado las riendas. Ponte tú en los años 70 a una mujer diciendo que no a un director. O sea que en ese sentido ha sido pionera y le ha ido bien, ¿no? Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Whenever I dance with the girl I love, my head goes round and round. When she is close to me, I can't stay on the ground. Whenever I dance with the girl I love, I never have a care. All night I'm so light, I walk right on the air. Oh, let me, honey, let me do what you know I love to do. Please take another chance and let me have another dance with you. Whenever I feel those pretty arms reaching around about, that feeling goes to my toes and all the lights go out, go out, go out. Esta es Let Me, una de las canciones que Elvis Presley cantaba en la película Love Me Tender, Amame Tiernamente, un western musical con el que el rey del rock and roll debutó como actor en 1956. Y no dejamos la música de cine porque llega el momento de Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta... Por esto es por lo que vine a este mundo, todo esto, música, cantar, bailar. Aquellos bailes, aquellas canciones. ¿Qué tal, amigos? En varios de los musicales que os he traído en las últimas semanas ha aparecido una mujer que pocos conocen, pero cuyo trabajo fue una de las bazas fundamentales en el éxito de esas películas. Me refiero a Marni Nixon, la cantante que dobló las voces de Natalie Wood en West Side Story, de Audrey Hepburn en My Fair Lady y de Deborah Kerr en El Rey y yo. Pues bien, el musical que os traigo hoy significó la primera y una de las escasas veces que Marni Nixon apareció con su rostro en la pantalla cantando. Interpreta a una monja, la hermana Sofía,
Y tratándose de monjas y musicales clásicos, seguro que ya sabéis de qué película os estoy hablando. Sonrisas y lágrimas, una de las cumbres del género. Se trata de una película que puede parecer un poco ñoña, pero que tiene un encanto como pocas veces se ha igualado en el cine. Señoras y señores, bienvenidos a la fiesta de la familia Trapp. Por primera vez desde hace más de 30 años nos hemos reunido todos los miembros supervivientes. Perdón, y esta noche cantaremos para ustedes. En 1984, la baronesa von Trapp, de 79 años, conseguía reunir de nuevo a la familia para inaugurar su propio refugio en una estación de montaña cerca de la frontera de Estados Unidos con Canadá. Y aquí tenemos a la pequeña Gretel. Bueno, ya no tan pequeña porque tiene 51 años. Oye, Julie Andrews, ¿cuándo sale? Calla, eso era en la película. La novicia Mary es la anciana que está presentando. La vieja esa. Sí. Los asistentes a aquella fiesta no pudieron ocultar su desilusión al ver que la familia Trapp no tenía nada que ver con Julie Andrews y los niños cantores, sino más bien con un coro de ancianos cantando viejas melodías tirolesas. Como pasa tantas veces, el cine resultaba mucho más interesante que la realidad. With songs they have sung for 1,000 years. La historia de la familia Trapp era ya conocida antes del estreno de Sonrisas y lágrimas. El capitán, la exnovicia que acabaría casándose con él y sus 7 hijos ganaron el Festival de la Canción de Salzburgo en 1938 y luego protagonizaron una célebre huida de Austria con los nazis pisándoles los talones. Amigos míos austríacos, ya que no habré de veros, seguramente durante mucho tiempo, os voy a cantar una canción de amor a nuestra tierra. Sé que compartimos ese amor y ruego para que no lo dejéis morir. En 1956, Maria von Trapp publicó un libro contando su historia y los famosos compositores Rodgers y Hammerstein II, autores de obras como Oklahoma o El Rey y yo, lo convirtieron en un musical de Broadway. Yo necesito cantar donde quiera que esté y lo peor es que necesito expresar algo, todas las cosas que yo siento o pienso. ¿A eso le llamarían sinceridad? Por eso, cuando Richard Rodgers ofreció a la Fox la posibilidad de adaptarlo al cine, en el estudio vieron el cielo abierto. La Fox estaba prácticamente en quiebra después del fracaso económico que supuso La Cleopatra de Mankiewicz. ¿Un musical? Pues a mí me gustan mucho, pero están un poco pasados de moda, ¿no? Eso pensábamos todos, pero alguna tengo que pasar hace un par de años con West Side Story. Tengo una corazonada, esto puede salir bien. Ya que se trataba de conseguir un nuevo West Side Story, el director elegido fue el mismo de aquella, Robert Wise. Lo hizo un poco a regañadientes, ya que no le gustaba nada la edulcorada historia de esa novicia que se convierte en institutriz de los 7 hijos de un capitán austríaco. ¿A 7 niños? ¿A ti te gustan los niños? Bueno, sí, pero 7. So long, farewell, I'll be to say goodnight. I hate to go and leave this pretty side. So long, farewell, I'll be to say adieu. Adieu, adieu, to you and you and you. El primer reto de la producción fue encontrar a la protagonista adecuada. La he buscado por todos los sitios más corrientes. Sor Berenice, tratándose de María, tendrá que buscarla en sitios que no sean corrientes. La propia Maria von Trapp recomendaba a Doris Day, pero la actriz ya había cumplido los 40 y resultaba un poco mayor para el papel. En el estudio gustaba a Debbie Reynolds, pero no fue hasta que vieron unas pruebas que les envió la Disney del rodaje de Mary Poppins, que tenía lugar en esos días, cuando se decidieron por Julie Andrews. Decisión que contó con el beneplácito del compositor Richard Rodgers. Los estudios, cada vez que hacían una adaptación al cine de nuestros musicales, siempre eran muy considerados con nosotros y nos preguntaban sobre los actores, los decorados, etcétera, etcétera. En el caso de Julie Andrews también me preguntaron a mí y, por supuesto, les dije que me parecía fantástica. Para hacer del capitán Von Trapp se eligió al canadiense Christopher Plummer. ¿Por qué me mira de ese modo? Porque no tiene aspecto de capitán de mar. Tampoco usted tiene mucho aspecto de institutriz. Es el vestido.
Póngase otro antes de ver a los niños. Pero si no tengo otro. Plummer nunca estuvo a gusto en la película, y más cuando le dijeron que sería doblado en las canciones. El actor sentía celos de Julie Andrews, a la que desairaba constantemente, y una vez estrenado el film, no perdió la ocasión de burlarse de él. Ah, sí, sonrisas y lágrimas, qué basura de película. No me dejaron cantar y todos los méritos se los llevó Julie con sus gorgoritos. The Sound of Music era su título original. ¿Saben cómo la llamaba yo? The Sound of Mocus, el sonido de los mocos. Christopher Plummer, como decimos, fue doblado en las canciones. Sin embargo, en esta toma podemos escuchar su verdadera voz cantando Edelweiss, y la verdad es que no lo hacía tan mal. Edelweiss, Edelweiss, every morning you greet me, small and white, clean and bright, you look happy to me, to me. El rodaje se inició en la primavera de 1964. Bien, Julie. Sí. Bien. Suena el trueno. Entra la niña y tú comienzas el diálogo. ¿De acuerdo? De acuerdo, entendido. ¡Plaqueta! Sonrisas y lágrimas. ¡Toma 1! ¡Acción! Gretel, ¿estás asustada? No te asustan los truenos, ¿verdad que no? Anda, quédate aquí conmigo. ¿Dónde están los demás? Están durmiendo. No tienen miedo. La primera escena que filmaron fue aquella en la que los niños asustados por la tormenta se meten en la cama de Julie Andrews. Desde esa primera toma, la actriz estableció una relación materno-filial con los niños que ayudó mucho a la hora de trabajar con ellos. Bueno, tengo que deciros un secreto. No he sido institutriz hasta ahora. ¿Quiere decir que de institutriz no sabe usted nada? Nada, necesito que me den consejos. Pues, para empezar, creo que lo mejor será que le diga a papá que se meta en lo que le importa. Y no sea usted nunca puntual a la cena. Ni tome la sopa sin hacer ruido. No se crea nada de lo que dice Froilán María. ¿Por qué? Porque usted me gusta. El rodaje resultó sencillo. No había grandes escenas de masas ni números de baile aparatosos, y sí, en cambio, mucho paisaje filmado por la segunda unidad. Los problemas fueron menores, como el inconveniente que ocasionó la niña que interpreta a la más pequeña de los Trapp. Gretel, ¿qué te ha pasado en ese dedo? Me lo he pillado. ¿Con qué te lo has pillado? Con los dientes de Friedrich. El problema no fueron los dientes de Friedrich, sino los suyos. A la niña se le empezaron a caer día a día para desesperación de la script. Al final se buscó un dentista que le hizo una dentadura postiza y con ella rodó toda la película. Pero hablemos de las canciones. Casi todos los temas de Sonrisas y Lágrimas se hicieron muy populares, pero sobre todo destacan dos. Uno es My Favorite Things, la canción que canta Julie Andrews cuando los niños están asustados por la tormenta. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. My Favorite Things se había convertido, antes incluso de rodarse la película, en todo un estándar de la música americana, gracias a la versión de jazz que realizó John Coltrane. Pero la canción reina de la película fue, por supuesto, Do Re Mi, el tema con el que la institutriz enseña a cantar a los niños. Hay que cantarle una canción a la baronesa cuando llegue. A papá no le gusta que cantemos. Puede que le hagamos cambiar de opinión. ¿Qué canciones sabéis? No sabemos ninguna canción. ¿Ninguna? Ni siquiera sabemos cantar. No. Pues no perdamos más tiempo, hay que aprender. Doe, a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Far, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow. So, tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to dough. Oh, oh, oh. Sonrisas y Lágrimas se estrenó en marzo de 1965 y la crítica se ensañó con ella sin piedad. Los Ángeles Times, dígame. Soy Judith, estoy en el estreno de Sonrisas y Lágrimas. Te dicto la crítica. Vale. A ver, empezaremos con algo fuerte. Sí, ya está.
Los que cuentan las calorías, los diabéticos y los adultos entre 8 y 80 años deberían abstenerse de ver... ¿Entre 8 y 80 años? Sí, eso he dicho, entre 8 y 80 años deberían abstenerse de ver esta película. Pero fue el público el que acabaría dictando sentencia, convirtiéndola en un éxito arrollador. En la ceremonia de los Oscars se llevó 5 estatuillas, entre ellos el de Mejor Película, Mejor Banda Sonora y Mejor Director para Robert Wise. Será la bomba del festival. ¿Los has oído? Causarán sensación. No, Max, es una idea estupenda, fresca, original. En España se estrenó en las Navidades de 1965 con una versión en la que se doblaban las canciones al castellano. Iba un pastor por el monte solo, leo, leo, leo. Era su voz poderosa y fuerte, leo, leo. De una ciudad alejada oyeron, leo, leo, leo. La singular voz del buen cabrero, leo, leo. En poco tiempo, Sonrisas y Lágrimas se convirtió en la segunda película más taquillera de la historia hasta ese momento, tras Lo que el viento se llevó. En 1969, 3 años después de su estreno, había recaudado $115 millones, que si adaptamos la cifra a la actualidad serían más de 1.000. Incluso hay cálculos que afirman que si se suman las ventas de entradas, los alquileres y ventas de vídeos y DVDs y los pases que de ellas se han hecho por televisión, puede afirmarse que se trata de la película más vista de toda la historia del cine. Usted ha vuelto a traer la música a esta casa. La había olvidado. Si puedo ser de alguna utilidad. Ya lo ha sido. Más de lo que cree. Para ilustrar el impacto que tuvo en su momento hemos recogido algunas anécdotas. Por ejemplo, un espectador de Oregón se tragó la película 50 veces. Sí, 50 veces. La vi 50 veces y luego escribí de memoria todos los diálogos, todas las canciones y se lo envié de regalo a la 20th Century Fox. Se queda corto porque hubo un marinero de Puerto Rico que la vio 85 veces. Yo, chicos, cada vez en un país diferente, porque cada vez que llegaba a un puerto y miraba la cartelera para ir al cine, ¿qué ponían? Sonrisas y lágrimas. Aunque el récord absoluto, tal y como consta en el libro Guinness, lo tiene una galesa que vio la película 940 veces en 10 años. También merece la pena señalar el caso de un pequeño pueblo de Minnesota que mantuvo la película en cartel durante todo un año en su único cine. Los jóvenes del pueblo acabaron organizando una manifestación frente al cine para que retiraran la película de una vez. Sonrisas y Lágrimas es el título que le pusieron en España a la película, aunque, como oíamos antes, en realidad se llama The Sound of Music, el sonido de la música. En Italia la titularon Todos juntos apasionadamente. En Argentina y otros países de Hispanoamérica, La novicia rebelde. Pero mi favorito es el título que le pusieron en Tailandia, Los encantos de los sonidos celestiales. Por cierto, al estreno en ese país asistió el rey Bhumibol, descendiente de Mongkut, el monarca del que hablábamos hace un par de semanas a propósito de El Rey y yo. Y en ese estreno, Bhumibol deleitó a sus súbditos con una versión al clarinete de la canción Do Re Mi. Todo un artistazo este Bhumibol. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Terminamos por hoy y lo vamos a hacer con nuestra habitual versión de una canción de cine. Es Randy Crawford la que versiona I'm Missy, la canción que Keith Carradine cantaba en la película Nashville de Robert Altman y que ganó el Oscar al mejor tema de banda sonora en 1976. Y nada más, un saludo de Leo Castro y Antonio Martínez y hasta la próxima. You're not free. Please stop pulling at my sleeve if you're just playing. If you won't take the things you make me wanna give,
my hand and pull me down. I won't put up any fight, 'cause I'm easy. Cadena SER. La radio.